Hola, soy Max Ascón y este es el podcast astrológico. Estamos en el episodio 53 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la astrología y todo lo que viene para el mes de marzo. Vamos a analizar las configuraciones y los principales pasos de planetas de signo a otro signo, así que eso es lo que vamos a hacer principalmente en este video y en esta ocasión estoy junto a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Hola, un placer como siempre. Entonces lo que vamos a hacer directamente es revisar cómo viene este mes. Voy a mostrarles el calendario y voy a contarles cuáles son las configuraciones de las que vamos a estar hablando. Primero tenemos el día primero, valga la redundancia, al Sol haciendo un sextil con Júpiter. Luego de eso tenemos el día 10 de marzo a la luna nueva en Pisces y ese mismo día a Mercurio abandonando Pisces, entrando a Aries, que es el signo donde en unas semanas más va a retrogradar. Luego tenemos a Venus el día 11, a Venus entrando en Pisces, que también es una configuración importante. Luego tenemos el día 20 al Sol entrando en Aries, que también es muy relevante astrológicamente. Luego el día 21 tenemos a Venus haciendo una conjunción con Saturno. El día 22 Marte entra en Pisces. El día 24 tenemos a Venus haciendo un sextil con Júpiter y el día 25 tenemos la luna llena en Libra. Así que esas son las principales configuraciones del mes. No son las únicas, claramente hay muchas cosas más sucediendo que involucran a estos planetas y también podrías involucrar a los planetas transaturninos, pero quisimos tener solamente en este video a los planetas tradicionales, porque sabemos que a través de ellos también podemos conseguir el significado necesario para hablar acerca de las cosas más relevantes que pueden suceder durante este mes. Ahora, también ten en cuenta al mirar este video que estamos enfocados en cómo estas cosas podrían afectar a una persona individual. Entonces, esto debería ser contrastado con tu carta natal y también con algunas técnicas de pronósticos o predicción anual, más que astrología mundial, aunque también esto podría ser en alguna ocasión algo que vayamos a mencionar. Entonces, Gonzalo, que bueno, entramos en marzo, pero ¿hay algo de febrero que para ti sea importante o que haya sucedido quizás en Europa, en España, que es donde tú vives y que consideres que pueda ser relevante con alguna configuración o algo que tengas en mente respecto de febrero? Sí, yo creo que sobre todo la configuración esta que se está realizando, ¿no? Entre que, si no, si me equivoco, me corriges, que Marte y Venus y Saturno comparten signo, si lo llevan compartiendo desde el mes de febrero, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, Están. van a hacerlo en el zodiaco tropical a partir de marzo. Van a estar los tres juntos Ah, vale, en Pisces, vale. sí. Es Ahora que es está eso, Venus, como, Venus, como. Venus y Marte están en Acuario y han hecho conjunción ahí durante este mes de Vale. febrero, sí. Vale, no, es que como pienso en zodiaco sideral, por eso me hago a veces confusión. No, yo Pero estaba aún así pensando todavía que. no entran en Pisces, estarían en Capricornio en sideral. Vale, vale. No, yo estaba pensando a nivel así, por ejemplo, nacional aquí España y a nivel europeo, desde creo que principios del mes de febrero, finales de enero, se vienen dando aquí manifestaciones agrícolas con el tema del campo, Mm, porque reclaman una serie de condiciones, ¿no? Que yo considero que son necesarias y sobre todo por competencia con productos del extranjero y demás. ujú. Y luego así también relevante que yo recuerde de este mes, bueno, hace poco, esta semana mismo, se ha hecho muy, muy llamativa la noticia de que han ardido dos bloques de pisos en la ciudad de Valencia y ha habido víctimas mortales y bueno, como que el fuego de repente se extendió muy rápido, ¿no? Es Mm, como que en un momento los dos bloques empezó a quemar uno y acabó pasando al otro, pero como que por el viento, es verdad, sobre todo el factor que más perjudicó y que más agravó el incendio fue el viento, que claro, impedía a los bomberos acceder, ¿no? Con los vehículos, porque con el viento no podían extender las escaleras, estas que tienen para acercarse al fuego, digamos, porque el viento no les dejaba. mm, Y claro, el viento además ayuda a que el fuego pasaba de balcón a balcón, ¿sabes? Iban saltando las chispas. mm. Y luego, las chispas no, perdón, los restos de material quemado. Y luego también se está dando a nivel político como
Bueno, aquí en España siempre hay convulsión de esta política porque siempre hay problemas, o si no es por un lado es por otro, pero sobre todo me parece destacado que están investigando a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid por algo que pasó en la pandemia, un tema relacionado con el COVID, con no gestionar bien o no sacar a las personas mayores de las residencias para que las atendieran en el hospital y se ve que fallecieron muchas personas mayores a raíz de que no se dio la orden de no sacar a esta gente de las residencias para que se fueran atendidas en hospitales. Mm. Así, a bote pronto que me venga a la cabeza y me hayan destacado es así. Ah, no, y ahora que pienso, perdón, mira, creo que es algo que viene muy a raíz de que Venus y Marte estuvieron en conjunción, ¿no? Lo Sí, comentaste tú. sí. Pues ahora ha salido la resolución. No sé si esto a lo mejor ha trascendido más a nivel internacional porque es un jugador del Barça que, que se ha dado la resolución del juicio por violación que le hizo a una chica y ha acabado siendo condenado por Mm. violación y... Sí, esa configuración es muy interesante porque quizás si la analizamos desde la astrología tradicional y miramos lo que quiere decir Marte y Venus, pues podrían ser mucho más similares a una situación como la que mencionas, que a una situación más romántica o un amor mucho más maduro o una sexualidad más respetuosa, de lo que quizás se presenta hoy en día como en la astrología eh, mayormente moderna, ¿sí? Desconociendo quizás que Marte tiene esta cualidad bastante, vamos a decir, destructiva para Venus, no es tan favorable. Debería haber otro tipo de configuración quizás para que Marte sea favorable para Venus, quizás que Venus se encuentre en un trígono con Marte o en un sextil, Ujú. donde ella sea la superior y tenga un poco más de dominio en el espacio. Pero en este caso, con Marte podríamos quizás esperar eso. Ha sido interesante porque en los videos que he publicado acerca de las configuraciones donde hay Venus y Marte, quizás hemos hablado de la configuración de Venus y Marte, quizás hay un poco más de confusión porque se espera que sean mucho mejores. Pero en realidad, si queremos hablar de relaciones, amor saludable, respetuoso, etcétera, esperemos una configuración de Venus con Júpiter, quizás Venus con la Luna, Júpiter con la Luna. Estos tres significadores podrían dar más una forma más favorable, positiva, beneficiosa acerca del amor, las relaciones, el matrimonio, el respeto, etcétera, la sexualidad y todo eso. Porque Júpiter significa la sexualidad también, además de Venus. Y Marte tiene nociones de eso, pero es mucho más destructivo en ese sentido. Entonces, quizás no vamos a esperar un abuso en una relación, pero quizás sí hay como conflicto. Las cosas se vuelven más tambaleantes. Y esa es una de las eh, situaciones que ponen en la mesa los astrólogos antiguos. Marte y Venus, situaciones tambaleantes, que no son tan prolijas, que no van tan bien, como que no se logra un acuerdo o no se logra que las cosas sean del todo buenas. Por ejemplo, Marte y Júpiter sí pueden ir un poquito más de la mano en ocasiones, pero también está este tambaleo que provoca Marte en sí. Me parece muy interesante lo que mencionas porque en Chile también hubo incendios y los incendios fueron sumamente fuertes al iniciar el mes. Eh, Pensando en situaciones que tengan que ver con eso, Marte estuvo en Capricornio y pasó a Acuario, y está como bien movida esa situación y bueno, entró febrero, comenzó febrero y los incendios se proliferaron muchísimo y provocó grandes pérdidas de personas. Más de 100 personas fallecieron por esta situación. Y de hecho eso cambió varias cosas. Ahora mismo se está dando, por ejemplo, el Festival de Viña, que es un festival muy importante aquí en Chile y posiblemente en Sudamérica o en Latinoamérica, que es como, no llega a ser como el Eurovisión posiblemente, pero es como una situación así que vienen artistas importantes y muestran su música. Sí, yo lo Eh, conozco. vale. O sea, sí, sí, me ha llegado, o sea, que sí que es famoso porque me ha llegado o sea, se conoce relativamente aquí.
Sí, Bueno, sí. y ahora este mismo festival está haciendo como en cooperación para lo que está pasando en la misma ciudad, porque fue ahí Ah, mismo en vale. Viña. Ah, vale. Entonces es una ciudad de Chile y grande, no sé si la segunda o tercera ciudad más grande de Chile. Entonces, que por lo menos tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, para las ciudades de Chile eso es grande. Justo esos días también sucedió que falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, de una manera sumamente abrupta. Como que estas dos situaciones tienen una cualidad bastante marcial, Ujú. porque son abruptas, aparecieron de la Sí. nada. El fallecimiento de él también fue algo muy inesperado y al parecer fue por un error. No tengo bien claro cuál es el motivo por el cual todo lo que estaba haciendo él, que era manejando un helicóptero, sucedió que cayó a un lago y se hundió en el lago. Es un fallecimiento dado por agua. Eh, por lo tanto, hay una situación relevante. De hecho, en su carta, Marte, si no me equivoco, sería el regente de la 8, que sería Escorpio. Eh, y Marte, no, me estoy confundiendo de carta, pero Marte y Venus, perdón, Marte y Saturno están en su casa 10. Eh, lo que es interesante también porque siempre generando alguna situación pública, o que hasta su muerte sea una situación muy abierta, muy pública. Sí, bueno, y Eh, Saturno con el tema de las muertes por agua. sí, sí, completamente. Mm. Eh, entonces, esas dos situaciones han sido muy importantes, diría, acá en Chile. Diría que están sucediendo otras cosas, posiblemente también en Argentina, con todos los cambios que están habiendo socialmente y políticamente debido al cambio de presidente y la Mm. forma notoria de hacer un paso de un lugar hacia otro, sin necesariamente juzgar si eso es bueno o malo, pero es notorio el cambio y obviamente no vivimos allí en Argentina, ni Gonzalo ni yo, pero eso pareciera ser como una situación importante y lo que está sucediendo también en Brasil, el intercambio o las situaciones que están pasando en Medio Oriente, como que Ujú. cada vez están escalando más. Y es interesante porque Marte, bueno, un momento estuvo en Capricornio, estando también en Acuario, han sido momentos como de mucha tensión, como que Marte no baja su energía, podríamos decir, está constantemente o sea, pareciera que estos fueran símbolos bien marciales, tanto conflictos bélicos y también conflictos sociales dentro de los Ujú. países. Pero bueno, pareciera que esos son como las cosas que mayor atención quizás nos han provocado. También han habido hartas premiaciones, situaciones del entretenimiento estadounidense. Eh, y eso principalmente. Entonces, no sé si hay otra que te venga a la cabeza. No. Así pensando no caigo, no. Ujú. Bueno, también lo que pasa es que, claro, no controlo tanto las fechas, si ha sido este mes de febrero o fue enero, que también hubo, bueno, polémicas por lo mismo que hemos dicho, ¿no? Que también se acusó a un director, creo que de aquí español, por tema de varios abusos sexuales a diferentes actrices Mm, y creo que, pero no recuerdo si fue enero o febrero, pero yo diría que fue a finales de enero o principios de febrero. mm, Y creo que entraría en esto que estamos revisando, sí. mm. Bueno, y después vamos a hablar acerca de esta conjunción de Venus con Saturno. Entonces, Ujú. no es muy lejano a ese tipo de conjunciones, pero ya vamos a dejar un poco ese tema un poco más adelante dentro del video. Entonces, vamos a ir revisando el mes. Ya tenemos el primer día de marzo, un sextil entre el Sol y Júpiter. Entonces, vamos a mirar Ujú. el- la configuración acá. Júpiter está en el grado 10 de Tauro y el Sol está en el grado 8 de Piscis. Déjame adelantar unos días. Ya ahí estamos al primero, el Sol en el 11 y Júpiter en el 11. Esta configuración es bastante interesante porque el Sol ya estuvo en conjunción con Saturno y con Mercurio los últimos días de febrero. Hicieron esta
en cierta forma triple conjunción, que no es visible desde nuestros ojos porque claramente están con el Sol, entonces están nublados o escondidos, solamente vemos al Sol. La luz de Saturno y de Mercurio en ninguna forma podrían opacar a la del Sol, hablando Ujú. astronómicamente. Esto es interesante porque se reiniciaron las fases de ambos planetas, los ciclos en cuanto al Sol. Entonces venimos pensando en esta línea de eventos astrológicos, venimos de esta situación. Mercurio ya hizo un sextil con Júpiter. Saturno ya había hecho un sextil con Júpiter y ahora es el Sol el que hace este sextil con Júpiter. Bueno, y el Sol y Júpiter son dos planetas o dos significadores, la estrella y Júpiter, que en cierta forma son bastante alineables, que tienen significados muy Ujú. parecidos, que van como en la misma línea. El Sol en este esquema está en Piscis, que es un signo de Júpiter, entonces esto genera que la relación entre Júpiter y el Sol sea muy buena y el Sol se sienta muy bien recibido en Piscis. Es decir, es el mejor momento que podría tener el Sol dentro de Piscis, ya alejándose de Saturno, que ese también es un momento revelador en ocasiones, pero también bastante, podríamos decir, conflictivo y restrictivo hasta cierto punto. Entonces, Ujú. esta relación entre Júpiter y el Sol genera quizás cierto tipo de alianzas, oportunidades y situaciones que pueden fluir un poco más debido a que es un sextil. Y los sextiles tienen esa naturaleza de provocar situaciones que, bueno, más que provocar es simbolizar, ejemplificar momentos que pueden ser bastante fluidos, que se pueden ver como oportunidades posiblemente, que vienen de la mano de estos dos significadores. Sí. ¿Cómo ves esta relación entre el Sol y Júpiter en sextil? Sí, es lo que tú comentas, ¿no? Al fin y al cabo, el sol, ¿no? Que como su significado es, suele tener el tema de la realeza, ¿no? El rey, la idea esta de grandes personajes Mm, y como el sobresalir, ¿no? Sobre la masa y demás. Y Júpiter, al fin y al cabo, no tiene ese punto de sobresalir, pero sí que vuelve otra vez a hablar un poco de grandes personajes, ¿no? De hasta cierto punto nobleza o aquella gente que es rica, ¿no? Y que tiene mm, prosperidad material. Y yo creo que ahí es donde se llevan muy bien. Y también el tema de que comparten secta, ¿no? Que yo creo que es ujú, el típico elemento, ¿no? Que hoy día se nos olvida mucho porque no tienes que hacer el esfuerzo siempre como de autorrecordarlo, ¿no? De que existe el elemento secta, ¿no? ujú, Que hoy día está muy poco metido en la ujú, astrología. ujú, Y yo creo que eso hace que el aspecto sea mucho más beneficioso, porque al fin y al cabo es eso, comparten secta. Entonces son dos planetas que para los antiguos el compartir secta implicaba que iban a trabajar a la par, ¿no? Iban mm, a, a llevar como hacia a la consecución de los, no de los mismos exactos objetivos, pero que sí un poco como en la misma línea, ¿no? Que mm, ahí estaría también un poco con Saturno. Lo que pasa es que Saturno, claro, sería el maléfico de esa secta, entonces también es diurno, pero sí que es verdad que la idea de que sea el maléfico, pues ya no va a jugar tanto a favor de los tres, digamos. mm, Pero sí que es verdad que es una combinación un tanto curiosa y en general yo la vería incluso hasta cierto punto, sí que es verdad que Saturno no deja de ser maléfico, pero hasta cierto punto creo que la influencia de Júpiter puede reducir bastante, ¿no? la, mm. la maleficencia aquí de Saturno, teniendo en cuenta eso, de que es un sextil y de que los tres pertenecen a la misma secta, ¿no? Ujú, exacto. Quizás la única situación que podríamos encontrar con Júpiter es que está después del Sol y Júpiter prefiere estar al otro lado, salir Bueno, antes del sí. Sol en la mañana, Exacto. pero en sí, como comparten en cierta forma alguna condición de su naturaleza y como tú dices, apuntan hacia lugares similares, generan que este sextil pueda, me lo imagino como oportunidades entre dos personas, dos pares, como un padre de familia encontrando un trabajo, haciendo algún acuerdo con alguna persona también importante, alguien que le brinda como una mano
externa, que es este Júpiter, podríamos ir al Sol o al revés. Y en ocasiones también el Sol podría hablar acerca de el aspecto como de la voluntad, lo que la persona quisiera conseguir o motivaciones, y Júpiter también tiene como ciertas nociones de eso. Entonces es como que la persona se alineara, si pensáramos que esto fuera una persona, se alineara entre lo que cree y lo que piensa y lo que quiere conseguir, en cierta forma. Entonces hay como algo que fluye bastante bien, como prolijo. Me gusta esa palabra, que es como prolijo, como que no hay tanto titubeo entre medio. Sí. Sí, también estaba pensando que a lo mejor también hay un punto de que lo que a lo mejor Saturno ha podido enviciar al Sol, ¿no? En su conjunción previa, ¿no? Digamos, por su naturaleza maléfica. Ahora Júpiter lo puede corregir un poco, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el Sol se le suele asociar a que cuando se corrompe o está mal colocado tiende a la arrogancia, ¿no? Y aquí a lo mejor y Saturno va a avivar, ¿no? Ese mal vicio porque es su naturaleza, ¿no? Como corromper un poco, por decirlo así, con todos los matices que obviamente siempre decimos que puede haber. Aquí quizás Júpiter puede, al ser ya una conjunción que está pasando, la del Sol y Saturno, y que el sextil se está empezando a dar, ¿no? Que Júpiter haga el papel contrario, ¿no? De volver al Sol a calmarlo, digamos, ¿no? A bajarle un poco los posibles humos que haya cogido con Saturno, ¿no? Sí, lo pienso como por ese lado, por humos, así como pensando demasiado o como ensimismado total, o el contrario, que no es el equilibrio, es el otro, el Exacto. que no encuentra valor en nada o como que se desvaloriza completamente. Completamente al suelo, podríamos decir. Como que no hay como esa noción en el centro, como esto soy y esto es la realidad. Es como que podría ser que se vaya al extremo, como Saturno es extremo, y Júpiter, como tú dices, mostrar ese equilibrio. Esa es una buena situación, y qué bueno que lo dijiste, porque me hace recordar que eso también es algo que continuamente tenemos que recordar respecto de los significados antiguos o significados primarios, vamos a decir, de Júpiter, que es equilibrio, como temperar cosas. Entonces, lo que sea que el Sol tenga desequilibrado, Júpiter lo podría ayudar a equilibrarlo. Es como algo para tener ahí en cuenta. Entonces, esa es la primera configuración del mes de marzo, y pasan varios días sin una configuración relevante. Sabemos que la Luna siempre está haciendo configuraciones entre los planetas, y además los planetas se están constantemente moviendo. La siguiente configuración se da el día 10, y en realidad son dos configuraciones. La primera de ellas es la luna nueva en Piscis, y ese mismo día Mercurio sale de Piscis y entra en Aries. Pero lo primero que ocurre es la luna nueva, y si nos fijamos, voy a retrasar un poquito, la luna nueva se da en el grado 20 de Piscis, y Mercurio ya hubo pasado a Aries en ese instante. Entonces vamos a hablar acerca de estas dos situaciones. Lo primero que pasó es que Mercurio entró en Aries, y hablando desde este esquema, Mercurio tiene, podríamos decir, un momento bastante, um, no sé si bastante bueno, pero sí es como de recuperación posiblemente, porque cuando Mercurio está en Pisces está en una situación de doble o como de mucho peso. Es como que pasar por Pisces para Mercurio no es necesariamente fácil, porque es la oposición a su propio domicilio y su propia exaltación, y en términos astrológicos tradicionales eso no es una buena situación para Mercurio. Mercurio en realidad la sufre. Porque si habláramos en lo que significa Mercurio, que es un planeta que simboliza lo que es intelectual, la mente, el comercio, los negocios, el aprendizaje, la enseñanza, todo lo que tiene que ver con comunicación, habla. Es complejo estar en un espacio que quizás no es tan práctico para estas situaciones. Que si bien una persona que tenga Mercurio en Piscis va a poder hablar perfectamente, si hablamos de Mercurio en Piscis, Mercurio mismo no puede encontrar un espacio tan cómodo ahí, o no encuentra un espacio cómodo, porque posiblemente es muy amplio este espacio y él necesita ser mucho más escueto, directo.
preciso. Y aquí posiblemente no lo es. Entonces, pasando a Aries, Mercurio se encuentra nuevamente en un espacio regular, porque Aries y Mercurio no tienen ninguna relación especial, salvo cuando Mercurio pase a este momento en su propio confín o término, que va a estar con un poco más de valor, podríamos decir, o está mucho más um, como, como que puede hacer más mediante sus propios términos o sus propias, ¿cómo decir? Mediante lo que él quiere hacer. Entonces recobra un poco más de su propia naturaleza a pesar de que ahora está a las manos de Marte, porque Marte es el dueño de casa en Aries, por lo tanto Mercurio le debe cierta pleitesía a Marte para poder hacer todo lo que tiene que hacer. Sí. Yo Mercurio en Piscis también me lo imagino. Hoy día, o sea, si lo pasamos a una metáfora actual, ¿no? Me lo imaginaría, por ejemplo, al típico, sin ánimo de ofender a nadie, a un nerd, ¿sabes? La persona típica intelectual, nerd, que siempre está entre libros y le gusta filosofear y demás, y tipo el de la serie esta que se hizo, Big Bang Theory, pues el que hace el que tiene parte del espectro autista, ¿no? El que tiene el síndrome de, ¿cómo se llama este? Sí, bueno, ahora no me sale. El que le cuesta mucho socializar, o no que le cueste, sino que no entiende las socializaciones y demás. Es como si metes a una persona así, que se llama Mercurio en su faceta más exagerada, por decirlo así, en una discoteca, ¿no? Que es como, es un lugar donde no se puede hablar, donde no se puede debatir porque la música no lo permite, porque ahí lo que se busca es bailar, utilizar el cuerpo, relacionarse socialmente, ¿no? Seducir. Y ahí Mercurio no entiende el concepto que se está manejando, ¿no? En ese espacio. Y yo creo que sería como una manera de entenderlo en Piscis, ¿no? Porque además es donde se exalta Venus y lo rige Júpiter, que es como su planeta opuesto, ¿no? En naturaleza. Sí, y bueno, eso termina siendo bastante interesante porque cuando hablamos de que los planetas están en su oposición al domicilio y a exaltación, queremos decir que el planeta está en una situación un poco debilitada, necesita cierto apoyo, y no se vale de sí mismo para poder actuar, y tiene que hacer las cosas mediante las formas de otra persona. De hecho, esto ya lo hablamos en el episodio 52, justamente en el anterior a este del podcast astrológico, donde hablamos de las debilidades y fortalezas o afinidades de los planetas. Entonces, si hablamos en términos de tránsito, para Mercurio la condición mejoró. Ahora, si tuviésemos a Mercurio en una situación de este tipo en nuestra carta natal, no es que esté todo perdido o que la persona no vaya a poder hablar o que hable demasiado, o posiblemente sí, pero eso hay que analizarlo en cada carta. Mercurio no necesariamente siempre va a decir cómo es la persona, porque a veces puede ser que la persona no tenga nada que ver con Mercurio en sí mismo. Hay otros quizás planetas que estén hablando del tema en la casa. Por ejemplo, Piscis podría ser la casa 9, que no necesariamente habla de cómo es la persona o cómo se comunica. O podría ser la casa 12. Entonces, no necesariamente se relaciona directamente con lo que estamos hablando. Pero en términos muy generales, Mercurio, si pensamos que es el planeta que habla acerca de comunicación, redes y todo eso, en Pisces tiene ese momento complejo cuando pasa a Aries, ya no lo tiene, pero tampoco es que tenga el mejor momento. No está en Géminis, no está en Virgo, ni tampoco está en un signo de aire, que son los signos que tiene triplicidad. Solamente tiene ese espacio, si no me equivoco, en Aries, bueno, además del confín, tiene decanato. El segundo decanato, si no me equivoco, es el primero o el segundo decanato de Mercurio. No, creo que no tiene, porque empieza en Aries, o sea, empieza Ah, en sí, empieza en Marte, Marte. Sol y Venus. Ah, ya, sí, el Claro, el Sol. primero es el de Tauro, el Sí, de lo Mercurio es confundí porque Tauro, me estaba parece. pensando en que el segundo era de Mercurio y no, es el del Sol. Tienes toda la razón. Sí, exacto. Sí. Sí, que estaba Eh, pensando esto que comentas, que si tuviéramos que elegir un maléfico para regir a Mercurio, siempre es preferible Saturno por afinidad que digamos que Marte, porque mm, Saturno al fin y al cabo rige también la triplicidad de aire y comparte algo más la naturaleza de Mercurio, aunque
los antiguos siempre decían que Mercurio, como es tan ambivalente, si se relaciona con los maléficos, suele tender a volverse maléfico, ¿no? Pero sí que es verdad que puestos a elegir entre Marte, o sea, entre que sea regido por Marte o sea regido por Saturno, por ejemplo, un Mercurio en Acuario suele funcionar, al menos si nos basamos en la naturaleza y en este tipo de condiciones básicas, ¿no? Fundamentales, se movería mejor, por ejemplo, un Mercurio en Acuario que en Aries, y no te digo ya en Escorpio, que encima es un signo acuático, que es como que ese tipo de naturaleza aún le cuesta más, ¿no? A Mercurio. Sí, completamente. Muy bien, entonces tenemos a este Mercurio en este espacio que entró en Aries. También es interesante que durante el próximo mes, que es marzo, o perdón, abril, eh, Mercurio va a retrogradar en Aries, en cualquier zodiaco, va a retrogradar en Aries. Va a empezar a retrogradar en el grado 27 de Aries y se va a devolver varios grados hacia atrás. Eso va a ser el 1 de abril. Entonces eso ya entra en el próximo video, pero esto va a ser interesante porque se va a quedar bastante tiempo en este signo, cosa que va a ser particularmente especial para quienes tengan eh, alguna situación especial en Aries, por ejemplo, que sea una casa angular, el ascendente o quizás Mercurio también ahí en Aries, o que ese signo esté activado durante este año por alguna de las condiciones como perfecciones u otras que hagan que ese signo sea relevante en tu vida actual. Entonces, y las retrogradaciones siempre podrían ser relativamente evidentes, porque hay algo que se podría mover allí pensando en los retrocesos, los cambios, las detenciones de situaciones en cuanto a las retrogradaciones. Sí, justo va a retrogradar el día de mi cumpleaños, así que me va a quedar mi revolución solar justo ese día. Bueno, a lo mejor eso significa que no cumples años. ¿Cómo? Que a lo mejor eso significa que no cumples años, retrocedes. Retrocedo. Sí, voy a tener menos años, por favor, no quiero avanzar. Ok, sigamos. Este día tenemos la luna nueva en Pisces, que es lo segundo, luna nueva en Pisces. Esta luna nueva es bastante especial porque tiene a Saturno en el mismo signo. Estamos hablando de que Saturno está en el grado 11, la luna y el Sol están en el grado 20, y Mercurio ya se fue de Pisces. También tenemos que Júpiter, que es el regente de Pisces, está en Tauro, por lo tanto hay una relación de sextil con esta luna nueva, y los otros dos planetas que son Marte y Venus están en Acuario, por lo tanto no se hacen partícipes directamente de lo que está ocurriendo en Pisces. Cuando hablamos de una luna nueva, realmente estamos hablando de una luna que no se ve en el cielo, que está completamente oscura, es una luna, podemos decir, negra, oscurecida, y lo que nosotros conocemos como luna nueva, para los antiguos, es quizás cuando la luna muestra su primera línea, pero esto es cuando la luna ya está a 15 grados del Sol, que es cuando cualquier planeta comienza a aparecer después de haber sido oscurecido por el Sol. Entonces, posiblemente cuando hay una luna nueva no es tan buena idea quizás hacer ritos o rituales, porque no es un momento tan propicio para eso, porque la luna, que es la significadora más cercana a la Tierra y más unida a nosotros, está oscurecida. Entonces, eso es lo primero que podríamos decir, como quizás una sugerencia. Eh, Todas las cosas que quieras como proponer o quieras hacer, si quieres hacer algún tipo de ritual o algo que tenga que ver con la luna, si te gusta hacer ese tipo de cosas, espera hacia cuando la luna ya esté a 15 grados del sol, que es un día después, un día y medio después de esta situación. Esto es a las 7 de la mañana, el día 10 de marzo, entonces piensa 7 de la mañana, quizás el 11 de marzo en adelante, más que en este mismo instante. Y pensando en la naturaleza de los planetas que están y los signos, tenemos un signo que es Piscis, que es nocturno, que es femenino. Entonces podríamos hablar de cosas que son más bien internas o que no son tan evidentes, que no están tan afuera. Podremos esperar un mes un poco más hacia adentro, en cierta forma. Tenemos a Saturno presente, lo que podría acentuar un poco más esta situación.
y también bastante cuestionamiento, bastante duda, bastante crítica. Y tenemos a Júpiter haciendo un sextil, por lo tanto los planetas que están acá están recibidos, lo que favorece en cierta forma, y Marte, que es el otro maléfico, no está mirando. Entonces quizás hay una noción de, o no tanta agresividad, sino que es un mes en cierta forma, o entre comillas, un poco más pasivo o más menos, como menos efusivo en cierta forma, por la naturaleza de los signos que están acá involucrados. No sé si hay algo que te gustaría mencionar al Sí, respecto. simplemente no es a lo mejor lo de otras veces, ¿no? Que lo comentas, que esto que dices de los rituales y tal me parece muy interesante, ¿no? Porque hoy día también hay como se genera mucho contenido, ¿no? Respecto al tema de las lunas, de que cada luna es para un tipo de, como de ritual, ¿no? Que normalmente la luna nueva, si no me equivoco, está como muy relacionada con el tema de desechar cosas, ¿no? Dejar cosas atrás o limpiar y ese Ujú, tipo de temas. Y esto que tú comentas es muy interesante. No sé si alguna vez lo has explicado, que por qué, ¿no? Desde la astrología antigua se consideraba un mal momento, y es porque la base, al fin y al cabo, de la cosmología antigua es la luz, ¿no? Y la luz ujú, como lo que trae la divinidad, como lo que busca, ¿no? Nutrir al ser humano, ¿no? Al alma y a todo esto. Entonces, claro, el hecho de que tú le estés quitando a, como tú dices, ¿no? A un elemento como es la luna, que está tan cerca de la Tierra, esa luz, precisamente la luna, que rige sobre todo temas de magia, ¿no? Y de ritualística, así a ujú. nivel más brujeril, ¿no? Popular, es muy interesante ver que cuando se le quita esa luz, no se recomienda ese tipo de rituales, precisamente porque pueden como producir el lado negativo, ¿no? Del ritual, es decir, porque el elemento que los sostiene Mm, no está en el mejor momento de su ciclo, ¿no? ujú. Sí, por lo menos desde el punto de vista astrológico sería una buena Sí, recomendación esperar. Eh, si son situaciones de querer comenzar cosas o querer resolver, hacer resoluciones y cosas así, mejor espera un poco más. ujú, Algunos muestran este ciclo de la luna como cuando es nueva, es cuando las semillas comienzan a ser plantadas y se empieza a planificar, y después cuando es creciente, cuando las cosas se empiezan a trabajar, a hacer el programa o las planificaciones. Y después cuando está llena es cuando el fruto de lo que estás haciendo se muestra, y cuando empieza a decrecer, los frutos ya están allí y empiezan a caer, y de a poco ya todo empieza a morir y nuevamente llegamos al punto en que todo muere. Y el punto en que todo muere es ujú, cuando la luna está más oscura además. Entonces estamos en este espacio de ujú, la luna muy oscura en este momento. Y exacto. nuevamente, la naturaleza de esta luna pareciera ser bastante favorable, pensando en que es regida por Júpiter, se está alejando de Saturno, no tiene contacto con Marte. Por lo tanto, da la impresión de que es un mes tranquilo, aunque la presencia de Saturno siempre podría dar cierto, como decimos, cierto cuestionamiento, cierto límite, ciertas restricciones, o quizás austeridad necesaria en esta área de Pisces principalmente. Ok, lo siguiente es al día siguiente, el día 11. Tenemos a Venus entrando en Pisces, que quizás es una muy buena situación. No quizás realmente, es una muy buena situación, pensando en lo que Venus significa para Pisces y Pisces para Venus. Pero estoy arreglando ahí para que se vea avanzando las horas. Y ahí ya está Venus en Pisces, acá abajito. Ok, está en Pisces. Eh, Ok, cuando Venus entra en Pisces, entra a dos situaciones bastante importantes que son favorables para ella como significadora. Primero, Pisces es la exaltación de Venus, por lo tanto es un lugar donde ella es muy bienvenida, se siente muy acogida y como en su casa, a pesar de que es la casa de Júpiter, pero ella se siente muy bien acogida, y exaltado quiere decir que es elevada, entonces ella está puesta como en una situación de honor. Y cuando ella entra en Pisces, además está en su propio término o en su propio confín. Si se fijan ahí, justo en Pisces, donde está Venus, la imagen de Venus se repite en el esquema, y eso quiere decir que está en su propio confín.
ese espacio que está abajo, que divide el signo, es el confín o término. Entonces Venus también está en su confín. Y además, durante el día, Venus está rigiendo la triplicidad de este signo. Por lo tanto, no tendría solo dos, sino que durante el día tendría tres situaciones que la dejan, vamos a decir, muy bien ubicada en este signo de Piscis. Eso quiere decir que Venus Mm. puede actuar de la manera más favorable y cerca de lo que ella significa. Ahora, lo interesante es qué significa Venus. O sea, no sé si te gustaría resaltar algunas situaciones de Venus, qué es ella. Sí, sí, porque además yo creo que a lo mejor hoy día en la actualidad, ¿no? Si decimos lo que estás diciendo, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, de que Venus exaltada, ¿no? Lo que está haciendo es tener todos sus significados como en su máxima potencia, ¿no? Hoy día quizás pensaríamos en, a lo mejor, no sé, me imagino como a una mujer muy despampanante, ¿no? O muy seductora o muy edotizada, ¿no? A lo mejor esta idea, o un hombre, ¿eh? La idea esta de edotismo, de... Y en cambio, los significados que a la antigüedad, al menos de la manera en que yo lo entiendo, no irían tanto por aquí, sino que irían a una belleza, a una riqueza, ¿no? A un saber estar, pero una persona que cumple con los estándares sociales, es decir, no se exagera en su forma de, por ejemplo, sería más un hombre o una mujer bellos, pero elegantes, ¿no? Que a Ujú, lo mejor no buscan provocar con su cuerpo, con su manera de vestir, sino, ¿no? Que es una manera más, ¿cómo decirlo? Que socialmente se entiende como algo mucho más eh, suave, ¿no? O sea, que está mucho más aceptado que a lo mejor, por decirlo así, ¿no? A lo mejor hoy día se entiende más que una Venus exaltada en Piscis es un prototipo, sin desmerecer a nadie, lo digo como ejemplos, un prototipo a lo mejor como cantante de cultura urbana, ¿no? Mujeres de cultura urbana, ¿no? Que son más tienen un tipo de vestimenta como que enseñan más el cuerpo, ¿no? Tatuadas, más voluptuosas, digamos, ujú, y quizás desde los significados de la antigüedad sería más a lo mejor un tipo Adele, ¿sabes? Que es ujú, de como una voz muy bonita, femenina, pero como que cumple mucho digamos, el estándar social de elegancia o de feminidad prototípica, ¿no? Digamos. ujú, Además de que otros significados, obviamente, de Venus, más allá del erotismo, de la belleza, son el hecho de, pues, las joyas, ¿no? La perfumería, todo el tema que implica cuidado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando, pues, de una etapa que a lo mejor para según qué cartas implicaría un empezar a cuidarse, ¿no? El cuerpo o empezar a utilizar más productos para estar más bellos o oler mejor, ¿no? Este tipo de, mm, de cosas. Y en general también comparte pues, los significados con Júpiter a nivel de riqueza, de alianzas con mujeres, ¿no? De apoyos con la comunidad o con, incluso, por ejemplo, con el tema de ritualidad, ¿no? O de religión, que hoy día, por ejemplo, no hace falta pensar en una religión como, por ejemplo, ser cristiano, sino simplemente el hecho de que se participa en las fiestas del pueblo, ¿no? El hecho de que haces una festividad eh, con la comunidad, ¿no? ujú, Este tipo de cosas. mm. No sé qué piensas de, Sí, de lo que he dicho así a nivel del tema contraste modernidad con sí, antigüedad a nivel sí. Venus. Quizás las Venus en una posición más regular o quizás un poco más debilitada, como Venus en Aries, Venus en Escorpio, Venus en Virgo, podrían tener esa noción, quizás, posiblemente las que están más regidas por Marte, quizás Venus en Aries y Venus en Escorpio, quizás tiene esta como naturaleza dada de ser más, menos típica o menos, como dirías, como decías tú, como convencional o dentro de como del esquema convencional de la belleza, que sería más Venus en Piscis, Venus en Tauro, Venus en Libra, que Venus está como en su momento, también está en su mejor momento hablando de los signos. Posiblemente la más rupturista en ese sentido viene más bien en Aries o en Escorpio.
que en ocasiones podría ser también dañino para Venus, como que va en desmedro de ella. Eh, Aunque eso también va a variar dependiendo de la cultura y dependiendo del momento en que estemos hablando en el tiempo acerca de eso. Y Mm. no siempre se muestra en esa situación como excesivamente seductora o excesivamente voluptuosa. También a veces como un retraimiento de los significados de Venus, o la poca posibilidad de expresión también de ellos. Venus en Pisces está en su mejor momento, o en uno de sus mejores momentos, y especialmente esta Venus que va a estar transitando. No necesariamente siempre es así para Venus. Esto es en el día, en su término y en su signo de exaltación. Está bastante bien. Y como tú dices, da esta impresión de grupo, de comunidad, de generar costumbres o situaciones que son del pueblo, alianzas. También podrían ser momentos donde se estén generando reconciliaciones o nuevas comunidades, y el embellecimiento o la preocupación por la apariencia desde un punto de vista más bien positivo, también Ujú. podría ser entregado por Venus. El uso de hierbas, el uso de aceites, toda esta situación más bien medicinal y también como de adorno Sí, corporal o cosmética, del ¿no? espacio también, también podría ser Ujú. dado por Venus. Venus en Pisces está muy, muy contenta, muy feliz, muy bien, a diferencia de lo que está en Acuario. Entonces, este cambio debería ser más notorio en el caso de ella para lo positivo, para que las cosas de lo que significa Venus mejoren. Ahora, sí, lo que tiene Venus y que tiene como desafío es que está acercándose en Pisces a Saturno. Entonces, Ujú. más adelante, en dos de las configuraciones que vamos a hablar, o en una que viene más adelante, vamos a hablar de Venus ya en conjunción con Saturno, pero este es el gran desafío que tiene Venus. Venus está en una buena configuración con Júpiter, perdón, que es el dueño de casa en Pisces, pero esto con Saturno, mientras Venus esté acercándose a Saturno, no es tan favorable para ella. Entonces, tiene A, B y C súper bueno, pero D es más complejo, y tiene que lidiar con eso. Sí, Am, exacto. no sé Sí, lo si, único que sí. quizás, más que nada para no quedar malentendidos ni confusiones con la gente que nos esté escuchando, que todo esto que comentamos de Venus, ¿no? A nivel de belleza, de elegancia, lo que tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor de nadie es un Escorpio, a nivel filosofía antigua, ¿no? Astrología antigua se considera como que Venus se corrompe, ¿no? Y da una Ujú, forma más problemática o más que no acaba de ser la esencia de Venus, no implica que la persona lo va a pasar mal sino que normalmente, por ejemplo, a Venus también se le asocia la buena reputación, ¿no? Entonces, ujú, el hecho de que esté como corrompida, puede que la persona lo que haga es que la manera de vestir o esto le granjee una mala reputación. No significa que eso sea bueno o malo, estoy hablando a nivel sociedad, ¿eh? O ujú, sea, no que yo juzgue que eso sea, que la mala reputación se la considero yo, ¿no? Sino que a lo mejor, pues, es un tipo de, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Me refiero, que a lo mejor utiliza un tipo de vestimenta, un tipo de estilismo que llama la atención a mal, ¿no? A nivel social, entonces genera una mala reputación a la persona, ujú, igual que a la inversa, ¿no? Entonces, es jugar con esta idea de que porque sea, a lo mejor la persona lo lleva súper bien, ¿eh? Que genere mala reputación, incluso lo busca, genera este conflicto, ¿no? Digamos, con los cánones sociales. O sea, no es que sea algo malo, es simplemente que sea, ser consciente, ¿no? De este juego que tiene Venus también con la reputación, el aspecto ujú, físico y demás. ¿No? ujú, Creo que es interesante. mm. Sí, es un tema posiblemente para conversar respecto de esta situación de Venus, Ujú. porque también todos van a tener su propia opinión respecto de qué es reputación y qué es el estatus y cuándo se le da algo y Sí. cuándo no, y cuándo se quita y Ujú. todo eso. Pero al menos en términos astrológicos, Venus está muy bien en Pisces, y lo que tiene que ver con Ujú. Venus va a estar en su mejor momento. Entonces quizás esta Venus no va a hablar de que mejora tu apariencia, pero sí podría hablar de que mejora esa área de tu vida. Por ejemplo, si Pisces es tu casa 4, pues podrían haber buenas noticias respecto de tus padres o de tu casa, o algún cambio dentro de tu hogar que haga que todo se vea mejor.
una oportunidad, o llega alguien, una mujer, a acompañarte un tiempo, que sea quizás una tía, una prima, una hermana, etcétera. Entonces, no necesariamente siempre quiere decir la belleza, cómo se viste alguien. No, Ujú, porque Venus significa otras cosas dependiendo de dónde está, o por dónde está transitando, o dónde está ubicada en tu propia carta natal. Si Venus está en tu casa uno, o Venus está conjunta a tu luna, o conjunta, no sé, sí, algo de luna podríamos decir, o quizás al regente del ascendente, va a tener como más, quizás más notoriedad, en tu cuerpo, en tu vida. Si no, quizás no tanto. Eh, pero en general, cuando Venus está bien ubicada, es como belleza, belleza hegemónica, o belleza que culturalmente es la más aceptada. Es como si decimos que si el 50, no, el 70-80% de la población dice que esto es bello, eso sería más bien como de una Venus bien ujú, ubicada. Sí, estés o no estés de acuerdo. ujú. Bueno, la siguiente configuración que tenemos, ya son varios días después, saltamos del 11 de marzo al 20 de marzo. Dame un segundo, Gonzalo. Esta configuración es bastante relevante en términos astrológicos. Posiblemente podríamos tener un video por separado hablando de esto, que son las entradas del Sol en los signos, que son tropicales o cardinales, que hay técnicas de predicción temporal que tienen que ver con, más que con las personas individuales, tienen que ver con grupos de personas o con el mundo en general, que son astrológicamente pensados como astrología mundana o mundial o de acontecimientos mundiales. Esto se utiliza para, dar una noción completa al año. El año astrológicamente comienza cuando el Sol entra en Aries. Entonces, a partir de ese momento se levanta una carta y se dice cómo el año va a estar. Y justamente se hace cuando el Sol entra en su propia exaltación allí en Aries. Bueno, y eso es una de las cosas que sucede. Cuando el Sol entra en Aries, entra en su propia exaltación. Voy a mostrar el esquema. Entonces tenemos al Sol entrando en Aries. Aquí, ahí está. El Sol está en Aries el día 20 de marzo. El 20 de marzo aquí en Chile. Posiblemente en España, va a ser el 19, pensando en el zodiaco tropical. Porque esto se da justamente en un horario tarde. Esto pasa muy tarde. Entonces se da en la noche, entonces ese cambio va a depender del país donde uno esté, no es el mismo día. O sea, se da la noche en Chile se da de noche. Sí, entonces va a ser Eh, posiblemente el 19 de marzo para las personas que están en No, Europa al antes. revés, ¿no? Se da el 21 porque yo, yo voy un día, No, pues ¿no? antes. Tú tienes Ay, 4 ahora me horas he menos que perdido. nosotros, acá. ¿Cómo? O sea, aquí son las 6:15 ahora Y mismo. aquí son las 2:15. Claro, entonces, cuando tú llegues a la noche, yo ya estaré en el siguiente día, ¿no? Sí, sí. Sí, tienes razón. Es el día Claro, 20. por eso no me he quejado, digo, porque Mm. 19 es muy raro que caiga Sí, en hay 19. los países, los lugares que es al revés. Sí, Los que lo tiene lugares al revés, que lo tiene al revés. sí, que son un poquito detrás, Sí. por ejemplo, México y zonas de Estados Unidos, Mm, Canadá, lo van a ver después. Entonces para ellos va a ser el 19. vale, vale. Sí. Claro, es que esto Ah, me pasa con. Tengo una amiga en Australia y entonces ella empieza el día. Cuando ella ya está al mediodía de su día, digamos, yo empiezo mi día aquí en España, ¿sabes? Entonces ella va como adelantada. ujú, Entonces por eso, además no me sí. encajaba que fuera el 19, ¿no? La mm, entrada en Aries, digo, no me encaja. sí, a eso iba, pero lo dije al revés. Vale, vale. Sí. Bueno, en cuanto a la condición del Sol, en Aries es bastante particular porque el Sol en Aries se encuentra en su exaltación, al igual que Venus. Por lo tanto, en este momento en el cielo vamos a tener a dos planetas que están ubicados en su signo, en uno de los signos preferidos para ellos, que es el Sol en Aries y Venus en Piscis. Que hace ya un tiempo no teníamos planetas o más de un planeta ubicado en un signo que estuviese, en exaltación y domicilio. Solamente tuvimos a Marte cuando estuvo en Capricornio, y fuera de eso ahora Venus, y ahora Venus con el Sol. Eh,
Entonces, eso es lo principal. Y bueno, ya sabemos los significados del sol tienen que ver con lo que ya mencionamos antes, lo que decías tú, Gonzalo, respecto de, por un nivel, el padre, autoridades, el poder, gente en poder. También podría hablar en otro nivel acerca de sueños, profecías, la capacidad de establecer como relaciones con los dioses, dirían antiguamente. Y por otro lado, tiene que ver con la conexión del ser humano con su espacio espiritual. Como decía Valens, el aparato o el órgano de inteligencia espiritual o inteligencia, porque también tiene que ver en cierta forma con un área de lo que se consideraba como la mente, que es parte del espíritu. Y por otro lado, podría también hablar, si hablamos de específicamente de una persona, el sol podría hablar acerca de motivaciones o situaciones que una persona quiere lograr. No es necesariamente lo que va a hacer, pero sí situaciones que lo motivan y que lo llevan hacia un lugar. Eh, Ujú. Tiene que ver un poco con el aspecto de la voluntad o decidir la acción. Por eso el sol se desprenden varios después significados como el lote del espíritu, que tiene que ver como con lo que va a Ujú. conseguir la persona mediante su propia decisión. Ujú. Sí, y Entonces, sí. quizás con lo que hemos comentado antes, ¿no? De la luna nueva, destacaría el hecho de que aquí ahora la luna ya está en un momento muy auspicioso, ¿no? Porque está en Mm, trígono ujú, con mm, la otra luminaria, ¿no? Y ya tiene bastante luz y está creciendo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo sí que y lo vería un momento óptimo, ¿no? Para hacer según qué mm, magia, ¿no? Ahí cada uno la que haga, pero la veo mucho más, una situación mucho más auspiciosa, ¿no? mm, Que la que comentábamos antes, sobre mm, todo por la configuración esta de trígono, con mucha más luz y mm. demás, sí, sí. Claro, y pensando quizá en astrología lectiva, como escoger momentos para hacer cosas en el Ujú. tiempo, esta luna podría ser bastante más... posiblemente hay que considerar que va a tener una oposición con Marte pronto, eh, que eso podría ser quizás una especie de complicación en algo que una persona elija, pero al menos pensando en que la luna está creciendo, esos son como los momentos que se quieren am, seleccionar para poder empezar algo cuando está creciendo, porque si quieres comenzar algo, pero la luna está decreciendo, estás usando lo contrario. Si quieres seleccionar algo que termine, o sea, como escoger un momento para terminar una relación, para terminar un contrato, para enviar un correo, para renunciar a tu trabajo y que todo salga de la manera en que estás como planeando, quizás sería una luna que está menguando, que está desapareciendo. Pero si es todo lo Ujú. contrario, quieres generar, quieres hacer, quieres emprender, quieres viajar, etcétera, una luna más eh, como esta, que está creciendo. Aunque Sí. justamente aquí está, bueno, está con una conexión con Júpiter, va hacia Júpiter realmente. Está en una Sí, es lo cuadratura. que te iba a decir, digo, además es que a nivel de, por ejemplo, ya de técnicas más profundas, que algún día también tenemos que hacer episodios, estaría cogiendo la luz de Júpiter y llevándola a Venus, con lo que sería un punto perfecto a nivel beneficioso, o sea, a nivel que está yendo si no me equivoco, por grados, el Pero siguiente planeta la después luna, de Júpiter la, la cogería. la luna está en Ah, no, el 14. 18 es el segundo. No, no, me estoy confundiendo porque Venus quedaría después. No, 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 no. Sí, O va sea, grados de, es el número que está más cerca del planeta, ¿verdad? Sí, sí. sí. O sea, va desde... O sea, la luna está en Júpiter, 14, va a tocar primero a sí, Júpiter y luego a Júpiter y tocaría después a Mercurio, que está a en Trígono. Mercurio, vale. Sí. Bueno, tampoco sería del todo, no, No, no no, para sería nada. algo. Porque Venus y Saturno, que están acá abajo, Venus y Saturno, están en aversión a la luna. Entonces no hay conexión con ella. Es verdad, cierto. No, y además que estaba mirando los segundos y pensaba que eran los grados, el 18 y el 20, como Ah, que. sí. Son los Sí, grados, son al los de revés, adentro, ¿sabes? los que tienen Sí, 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 ahora, el ahora lo he circulito. visto. Sí. Que eso pasa cuando uno pasa de un programa a otro. No, no todos los programas muestran Ujú. los números igual. Eh, ok, esa configuración tenemos el Sol entrando en Aries y aquí en el diagrama ya está casi, como que si nos fijamos en Venus, justamente hablamos de ella, Venus está acercándose a Saturno y adelantamos un día, el 21 de marzo, en el grado 12 de Pisces, Venus y Saturno ya están en conjunción.
Cuando Ujú. hablamos de conjunciones, es bastante interesante lo que sucede porque las configuraciones como tal no incluyen a la conjunción, al menos desde la astrología antigua, porque la conjunción, más que ser un aspecto, es cuando dos planetas en la perspectiva astrológica mirando el cielo están en el mismo signo y además en el mismo grado. Ahora, podría quizás variar, si no me equivoco, la latitud, es decir, un planeta podría estar más arriba y otro más abajo, pero en el mismo grado. Obviamente, si es conjunción, conjunción deberían estar corporalmente y en el cielo visibles como uno. No sé qué opinas al respecto, o si has mirado algo acerca de eso. No, o sea, yo tengo entendido que, claro, si la latitud además está muy cercana a la intensidad de lo que pueda significar, Es mucho tengo más entendido fuerte. que los autores antiguos lo miraban. Además, si ocurre en el mismo, bueno, el mismo término ocurre si es al mismo grado, porque los dos van a estar Mm, en el mismo grado. Y bueno, y también es curioso que no recuerdo dónde lo leí, en Frowley o en alguna de las introducciones de Benjamin Dykes, quizás, o quizás Chris Brennan, en alguno de estos libros que son los que habitualmente he consultado, que al fin y al cabo conjunción viene del latín conjunctio, creo que es, que tiene un significado de fondo como de cópula. Es ujú, decir, que los dos planetas están como ujú, corporalmente follando, básicamente. O sea, ujú, a ujú, nivel de que están intimando, ¿no? De que ujú, están fusionando sus significados para bien y para mal, ¿eh? Porque aquí, si, como tenemos que comentarlo, ¿no? Ya entre los dos lo comentamos, Saturno y Venus no son precisamente la mejor pareja para que se vayan a la cama juntos, ¿no? ujú, Teniendo en cuenta que sus naturalezas son bastante contrarias y que mientras que Saturno y Júpiter pueden hacer un poco de fuerza, ¿no? Porque Saturno el gran maléfico con Júpiter el gran benéfico, ahí está ¿no? Que está al mismo nivel de fuerza, ¿no? Hasta cierto punto. Saturno aquí tiene mucha capacidad para sofocar, digamos, ¿no? Los significados de Venus y normalmente si vemos fuentes antiguas, Saturno y Venus suele hacer, por ejemplo, uno de los significados que siempre me llamó la atención, ¿no? Es el hecho de que Saturno con Venus provoca gente viuda. Obviamente eso no está diciendo, no estamos diciendo que aquí de repente la gente va a perder a sus parejas, pero que es esta idea, ¿no? De que Saturno, al cancelar los significados de Venus, que Venus es fertilidad, no es ujú, amor, pareja y demás, va a cancelar este tipo de, ¿no? Va a hacer a las personas viudas o va a hacer que pierdan a sus relaciones por algún motivo o sus relaciones temporalmente se vean como bloqueadas, ¿no? O ujú, rotas. O todo el tema este de que por ejemplo, Saturno con Venus también lo expresaban como, por ejemplo, gente que no tiene deseo sexual, ¿no? Porque es ujú, eso, Saturno sofoca los significadores de Venus, dado que tiene como más poder, que eso también tiene una relación con que es mucho más lento y en la antigüedad el pensamiento de que algo más lento es más eterno, entonces es más ujú. poderoso, ¿no? Toda esta idea. Y Venus es más rápida y como más, tiene otros poderes, ¿no? Digamos, por decirlo así, otra fuerza. Y así, ¿tú cómo lo ves? Sí, pensaría relativamente lo mismo, porque estoy de acuerdo contigo. Eh, Me gusta la palabra que podemos extraer desde el griego también, pensando cuando los planetas se están uniendo, que podrían ser vistas en español como ensamblaje, que dos planetas se están Ujú, primero adheriendo, o sea, conjunción posiblemente para nosotros queda como una palabra muy astronómica, ujú, que no se utilizaba en esos tiempos, se utilizaba más bien en términos nuestros españoles, sería la adhesión, que entendemos que si dos cosas se adhieren es como que se están uniendo, y el ensamblaje, que están como calzando, es como que dos cosas quedan ensambladas. Dependiendo de la lejanía que tienen los planetas, si están por ejemplo, a más de 3 grados o están a menos de 3 grados. Entonces, si están a menos de 3 grados, están completamente adheridos, ensamblados, no se puede separar el uno del otro. Entonces, el ujú. momento en que Venus se acerca a Saturno, dentro de esos 3 grados, antes de llegar a Saturno, y cuando se encuentra con Saturno, es el momento donde Venus, podemos decir que sufre un poco más.
este momento de juntarse con Saturno, porque Saturno es como un gran viejo, un hombre o una persona, un ser muy autoritario. Podría decir que es muy quizás tirano o conservador, frío, que es como Dogmático, ¿no? dogmático, es como quizás como un témpano de hielo en cierta forma. Y Venus más bien es como este significado vital, animoso, Ujú. alegre, que quiere en cierta forma llenar un espacio con luz o con vida o con colores. Saturno es un poco lo opuesto en ese sentido. Entonces, como tú dices, Saturno sí sofoca a Venus. Y si lo pensamos, son como estos matrimonios. Si pensamos en Venus con Saturno como un matrimonio, porque de hecho se consideraba Venus y Saturno una combinación para matrimonio en la antigüedad. En el libro posiblemente de Doroteo vamos a encontrar algún lote que tenga que ver con Venus y Saturno para hablar de si se va a casar una persona cómo es la naturaleza del matrimonio, pero también pensar en que el matrimonio no necesariamente en la antigüedad es como lo concebimos hoy en día, que es el matrimonio porque nos amamos, o porque Ujú. hay cariño, o porque las personas deciden casarse, sino que es porque estaban arreglados. Es un matrimonio por conveniencia. De cualquier tipo, familiar, para los padres o incluso para las mismas personas que se casan en general. Entonces, no podemos decir que todos los matrimonios eran así, pero esa cuota está muy presente y eso es más bien algo bastante saturnino, algo que está arreglado, que es práctico, que sirve para esto, pero no necesariamente es por las Ujú. motivaciones venusinas, es por las motivaciones saturninas. Eh, entonces, por un lado tenemos esa noción de las uniones y claro, Saturno tiene la capacidad de decir no. Ese es uno de los principales significados de los maléficos, es decir, no, negar, a veces ni siquiera es una restricción, es simplemente no. Eh, Exacto, sí. Sí, y y ahora estaba, sí, solo añadí una cosa, ¿no? Que en comparación con la previa conjunción que tenía Venus con el otro maléfico, ¿no? Con Marte, mm, que aquí, por ejemplo, los dos se les considera el pequeño maléfico y la pequeña benéfica. Entonces, según fuentes antiguas, como que Venus es capaz de contrarrestar un poco la malignidad de Marte, pero con Saturno no es capaz. También cambia mucho lo que puede provocar esta conjunción, porque con Marte, por ejemplo, Marte tiene la manera en que trastoca los significados de Venus, parten de su propia naturaleza, ¿no? La idea esta de la fertilidad de Venus, pues Marte provoca el aborto, ¿no? ujú, O digamos que el placer que busca Venus o el disfrute, ¿no? Con otras personas, Marte provoca la violación, ¿no? O el abuso. Saturno, este tipo de agresiones, ¿no? A Venus las provoca no de una manera como violenta, ¿no? O mm, abrupta, como serían eso, pues el aborto, la violación o demás, sino, como hemos dicho, ¿no? Inhibiendo lo que ella quiere significar, ¿no? No lo rompe, sino que lo inhibe, ¿no? Que es parte de la naturaleza de Saturno y por eso mm, Marte y Saturno se diferencian tanto, ¿no? Uno, digamos que rompe y el otro es más inhibidor, ¿no? De lo que, como tú dices, ¿no? Dice no mm, e inhibe lo que el planeta quiere significar o quiere buscar mm, representar o causar, ¿no? Ser causa de lo que sea, ¿no? En mm, cada contexto va a tener un significado distinto esta mm. idea. Claro, si Saturno fuese a agredir a Venus, Saturno lo haría a través quizás de la indiferencia, del Ujú, desapego. Eh, También podría ser del control, porque Saturno también tiene parte de como del control y los ujú, celos, pero eso es más evidente en Marte posiblemente, en o al Marte. menos en estos ejemplos, que Ujú, Marte iría como a agredir, a insultar, como a romper, y Saturno a congelar, a ujú, no relacionar, como dejar en indiferencia, dejar como ahí, como por eso decía como un témpano de hielo, como que no muestra ujú, afectividad corporal o verbal, como que en ese sentido es un poco más inhibido. Ahora, tenemos a Venus que está en una posición favorable porque todavía está en triplicidad y todavía está en su signo, entonces, de exaltación. Entonces, Venus tiene algo de donde defenderse. No es que Saturno esté
ganando del todo. Por su naturaleza sí, pero por signo Venus está como protegida. Al menos alrededor de ella hay como cosas que le hacen sentido y hace que las cosas puedan estar en favor de ella. Entonces vamos a continuar. Ya vimos Saturno y Venus y algunas nociones respecto de ellos. Si tienes preguntas al respecto, también déjalos en los comentarios. Queremos saber qué, qué piensan al respecto. El siguiente es a Marte entrando en Pisces, que es nuevamente al día siguiente. O sea, tenemos 3 días que están ocurriendo cosas acá. Marte en Pisces entra un signo donde Venus y Saturno ya están, entonces es un área que ya está ocupada y entra a estar copresente con ellos. Es como que los tres están ocupando la misma casa, aunque no necesariamente las mismas habitaciones. Marte en Pisces tiene una relación, así, no se encuentra totalmente ajeno a este signo, porque primero suele pasar que Marte se encuentra bastante cómodo, entre comillas, en los signos que son nocturnos, porque Marte es un planeta nocturno. Y Marte tiene triplicidad en el signo de Pisces. Es regente durante la noche, entonces esto también genera que Marte esté cómodo, pero no cómodo porque él pueda actuar y pueda traer sus significados a la mesa, sino que cómodo porque puede ser ayudado. Por eso es triplicidad, porque hay gente a su alrededor, quizás oportunidades o familia, lo que sea, que está generando apoyo para lo que Marte está significando. Entonces, para Marte estar en Pisces es una posición relativamente buena, lo que podría generar un poco de... es un poco aplacar lo maléfico que podría ser, Ujú. como dejarlo en una situación un poco más cómoda. No, no estamos hablando de Escorpio, no estamos hablando de Capricornio, donde Marte se encuentra muy bien, e incluso Aries, sino que es Pisces, pero está en triplicidad, y eso es favorable para el planeta mismo. Eh, y en general, a pesar de que en Cáncer Marte está en su caída, Marte prefiere o le gustan los signos nocturnos, por eso prefiere estar tanto en Capricornio como en Escorpio. Entonces Pisces viene a ser, en cierta forma, hablando desde el punto, comillas, técnico, Marte está relativamente bien ubicado. Entonces está en una situación relativamente similar a Venus, que Venus está en su triplicidad de día, en la noche está Marte. Y Marte viene a tener también un desafío acá porque Marte entra al mismo signo donde está Saturno, entonces pronto vamos a tener una conjunción entre estos dos, lo que es quizás lo más desafiante de este paso de Marte por Pisces, porque pronto se van a unir y esto significa que los dos maléficos están mostrando sus garras el uno al otro. Ujú. Aunque Sí, está... yo creo que, Sí, no, no, como dices que lo curioso cuando analizamos la diferencia, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, a benéficos y a maléficos, es que normalmente cuando hablamos de que el planeta, un maléfico está cómodo, ¿no? Como dices, o está bien posicionado, suele ser una posición que lo que hace es lo que dices, ¿no? Contrarresta su naturaleza maléfica, es decir, está cómodo, pero desde el hecho de que se le contrarresta, ¿no? No desde que se le favorece lo que es, ¿no? Que normalmente si, por ejemplo, hablamos de Venus o Júpiter, vamos a hablar de que está en un buen signo porque va a potenciar su capacidad, ¿no? De dar beneficios, de equilibrar, de hacer que todo esté como tiene que estar, digamos, ¿no? Es curioso que cuando hablamos de maléficos que estén en buen signo, normalmente es un signo que va a hacer que, como tú dices, ¿no? Se contrarreste su naturaleza maléfica y se le atempere, ¿no? Exacto, se busque que se hagan más templados, como se supone que es un benéfico por naturaleza, ¿no? Que vayan más mm, a una templanza, ¿no? A una posición mucho más calmada, mucho más medida, ¿no? Que no sea tan extrema. ujú, sí. Completamente. Posiblemente me da la impresión de que este Marte acercándose a Saturno es como que algo viene, es como estas películas quizás que se ven, como de Estados Unidos, quizás de los monitos, como que va agarrando el cosito, va cayendo, 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 cayendo y va agarrando, no sé, como en la nieve, ya, una bola de nieve, Ah, queda vale. poquito,
va creciendo, 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 creciendo. Quizás los monitos cuando uno era niño, bueno, aquí le decimos monitos, los dibujos animados. Es Ah, decir, la vale. bola va creciendo, 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 hasta un punto en que se revienta. Me da la impresión de que es un poco así, como que entre Marte y Saturno se están acercando, acercando, y esto podría tener un toque más complicado de lo que uno quisiera, porque Marte y Saturno son dos significadores que tienden a mostrar situaciones bastante extremas. Entonces los dos extremos están unidos. Se podría ser más extremo aún. ¿Qué situación podría ser ventajoso de esto o podría aminorar un poco o aplacar la situación de Saturno y Marte? Es que, primero, Júpiter está haciendo un sextil a Venus y Saturno todavía, y Venus, de hecho, al siguiente día va a tener este sextil, entonces, a los 2 días después, perdón, entonces como que eso puede generar un poco más de alivio. Y estos tres planetas están siendo recibidos, y cuando son recibidos los planetas no muestran su peor cara, como que mejoran un poco. Ujú. Y Venus está recibiendo a Júpiter, por lo tanto Júpiter está en una buena posición también desde Tauro, como un poco, es como que lo imagino como está una mamá tratando de lidiar con tres hijos que están súper desordenados y que están con su pataleta máxima, eh, pero puede un poco manejarlos. No van a dejar de hacer su pataleta, pero los puede un poco controlar, como que puede generar un poco de soporte, pero los gritos, el llanto, todo eso que van a generar estos tres hijos como vueltos locos, va a estar. No, no podemos Ujú. que no sea así. Sí, Eh, yo lo que has comentado de Marte y Saturno también me lo imagino a nivel metafórico, que luego, que eso es como a nivel en su naturaleza, ¿no? Extrema. Sería algo así como una especie de obispo dogmático que tiene a su lacayo militar, ¿no? Para que haga como lo que necesita que hagas, o sea, si por ejemplo a nivel como de dibujos animados, ¿no? De los típicos personajes así estereotípicos, ¿no? Como el típico personaje villano, como Saturno a nivel de dogmatismo, ¿no? De que, por ejemplo, en la época de, yo qué sé, las cruzadas, ¿no? El típico cristiano dogmático, acérrimo a su fe, que todo lo que no es cristiano es enemigo y demás, ¿no? Como Saturno que tiene además como a su servicio o como, ¿no? Como a su servicio, pero porque uno es el gran maléfico y otro el pequeño maléfico, ¿no? Como a un soldado también muy, muy fanático, pero no de solo de la fe, sino del hecho de derramar sangre, ¿no? Y Ujú. se da esta combinación de destructividad en todos los sentidos, ¿no? De la destructividad fría, ¿no? Y calculada de la mente, ¿no? Del dogmatismo con la destructividad como ardiente, ¿no? Y mucho menos calculada, pero mucho más brutal de Marte, ¿no? Cuando se juntan, a no ser que se junten, por ejemplo, en un signo como Capricornio, que ambos casan muchísimo mejor, ¿no? Ujú. Claro, y como no están en Capricornio y están en Piscis, buscamos dónde está Júpiter, y Júpiter los recibe, es decir, los ve desde Tauro. Entonces hay una leve situación que los mejora o que Ujú, permite que ellos no muestren su peor cara, así como excesivamente dañina o, ujú. eh, sí, generadora de situaciones bastante más bien oscuras. Bueno, nos quedan dos configuraciones más. La siguiente configuración es nuevamente lo que estamos hablando. Es a los 2 días después tenemos este sextil bueno, ahí está, entre Venus y Júpiter. Venus y Júpiter, Venus que está en Pisces y Júpiter que está en Tauro. Este es un sextil bastante interesante porque Tauro está siendo ocupado por Júpiter y Tauro es signo de Venus, y Pisces está siendo ocupado por Venus y Pisces es signo de Júpiter. Entonces están en cierta forma intercambiando lugares o signo, Ujú. y esto significa que ambos planetas están haciendo una recepción, y en este momento es completamente mutua y también por grado. Eso significa que este es el mejor momento para ambos planetas. Júpiter además está en su propio término. Venus está en el término de Júpiter, entonces Júpiter aquí tiene bastante relevancia en todo lo que está sucediendo. Y al ser un sextil, en cierta forma, entre estos dos planetas, aminora o quizás hace como un paralelo a lo que está pasando con Marte recién entrando en Pisces, con Saturno ya allí.
y estos otros dos tratando quizás desde este otro lado, dándole quizás la mejor cara al asunto dentro de lo que Venus y Júpiter están haciendo. De los cuatro, los que están en mejor posición claramente son Venus y Júpiter, porque están en signos recibidos. Además, Venus está todavía exaltada. Entonces, es como Venus aquí está muy bien, entonces muy favorecida. Entonces, podríamos esperar algo eh, muy cercano a su forma para poder aminorar o generar cierto, eh, podemos decir, equilibrio respecto de lo que los otros dos están desequilibrando en la área, en este espacio de Pisces. Y tenemos esta última configuración del mes, que aquí aparece como una luna llena en Libra. En realidad, esta es una luna que está siendo eclipsada. Tenemos un eclipse de luna el 25 de abril. Este eclipse se da en el grado 5, o sea, tenemos a la luna en el grado 5 y al sol en el grado 5 um, de este esquema. De hecho, vamos a poner exactamente el grado, ahí está. Eh, No de se está este, viendo, ¿Ma? ¿No se está viendo? No. Ahora sí, ya, Ah, ahora sí. sí se está viendo. Donde tenemos bueno, los planetas aquí en el esquema y los vamos a ir describiendo cómo se ven. Primero tenemos la participación, obviamente, de la Luna y el Sol haciendo este eclipse. Sabemos que cuando hay un eclipse lunar es porque técnicamente la Tierra se está interponiendo entre la luz del Sol y la Luna, por lo tanto la Tierra genera una sombra sobre la Luna y por lo mismo la Luna es ocultada. De hecho, al principio hablábamos de la luna nueva, que es un momento en que la luna no tiene luz. Este es un momento similar, pero debido a que está siendo eclipsada. Por lo tanto, los eclipses tienen esta noción de que son un momento no necesariamente favorable, más bien son negativos y dependiendo de quién esté siendo eclipsado, si es el Sol o la Luna, podría tomar un toque diferente o una temática diferente. Los eclipses siempre se dan cuando la luna nueva o la luna llena está ocurriendo muy cerca de los nodos. En este caso, los nodos, el nodo sur y el nodo norte, están en el grado 15 de Aries y Libra, y la luna y el sol están en el grado 5, por lo tanto están a 10 grados. Entonces, esto es eclipse. Se toma un rango de 15, quizás un poquito más, para decir que va a ser un eclipse o no. Por lo Ujú. tanto, esta es una luna llena importante porque nos viene a mostrar directamente un espacio donde las temáticas posiblemente de Aries y Libra y Eclipse van a ser relevantes. Y podríamos esperar esta situación de un cambio, podríamos decir, inesperado o un cambio grande, debido a que algo está siendo eclipsado allí en estos espacios. Ujú. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, hoy día le llamamos nodo lunar, nodo norte y nodo sur, pero en la antigüedad se consideraba la cola de dragón el nodo sur, ¿no? Y la cabeza de dragón el nodo norte, por esta idea de que Ujú. algún tipo de ente, ¿no? O sea, hay un nivel que es el mitológico que habla de un ente, ¿no? Como un dragón que con su cola o su cabeza se traga o tapa a la luminaria, ¿no? Y por eso la eclipsa, pero también a nivel astronómico es esta idea de que lo que tú dices, ¿no? De repente algo que tiene luz y que es pilar fundamental de que el cosmos, ¿no? El orden funcione como tiene que funcionar, ¿no? Que son la luna y el sol, de repente algo oculta su luz, ¿no? Y entonces esto Mm. siempre tenía, aunque hoy día tiene a veces connotaciones como positivas o de limpieza o similar, en la antigüedad siempre se veía como algo negativo de lo que protegerse, es decir, que la luz de la luna llena no nos estuviera dando cuando se producía el eclipse, por ejemplo, ¿no? Porque era como que esto podía ser nocivo para la persona en este paradigma, ¿no? De cómo se concebía la medicina o se veía el cuerpo humano, ¿no? Ujú. O la idea de que esto, de que los nodos siempre truncaban, ¿no? O rompían un poco los signos donde se encontraban y eso provocaba que rompían los significados de los planetas que se encontraban
romper en el sentido de que los torcían, ¿no? Los debilitaban, ¿no? Hacían que los significados de esos planetas no acabasen de cuajar, o lo que tú has dicho, ¿no? Los opacan, los eclipsan al fin y al cabo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ocurre. Y en este caso, si la luna llena es la eclipsada, siempre va a tener que ver con significados de la luna, ¿no? Temas de, por ejemplo, de reinas, ¿no? O de personajes femeninos con gran poder, ¿no? Que gobiernan, el tema de las masas grandes de personas, Pueblo, comunidad, temas algo de así. comunidad, exacto, temas de viajes, ¿no? O que ocurran cosas con temas de barcos o de algún tipo de medio de transporte, ¿no? Por esto que Cáncer y la Luna también tienen comparten estos significados. Aquí Cáncer no está en juego, ¿no? Pero la idea está de que la Luna le da a veces significados al signo, ¿no? Y los dos comparten esta idea de viajes y bueno, de desplazamientos, ¿no? Bueno, para quienes podría ser esto más relevante, pensando en este eclipse, pensando que este es un tránsito, principalmente para quienes tienen a la luna o al sol activados, que son los principales protagonistas obviamente de un eclipse. También también para quienes tienen a Libra o Aries activado durante este tiempo. Y también podría ser a quienes tienen a Mercurio, que Mercurio también está siendo parte de esta situación. Y antes conversábamos que Mercurio está lento, conversábamos con Gonzalo, que Mercurio está lento, por lo tanto también todo lo que está trayendo a la mesa viene con esa lentitud. Sus símbolos vienen un poco detenidos porque pronto también va a estacionar retrógrado. De hecho, el próximo eclipse, que va a ser el 8 de abril, Mercurio ya va a estar retrógrado. Entonces, Mercurio también está siendo parte importante de lo que traen a la mesa los eclipses. Ahora, posiblemente si queremos hablar un poco más detenidamente respecto de qué áreas están siendo movidas respecto de cada persona, podríamos hablar después en otra ocasión acerca de los ascendentes. Así que déjanos en los comentarios si te gustaría saber acerca de eso. Para hacer quizás un episodio especial acerca de los eclipses y cómo esto puede en cierta forma simbolizar cosas dependiendo de dónde esto también está ubicado en la carta de cada uno. Entonces creo que ahí están todas las configuraciones principales de este mes. Tenemos nuevamente aquí el recuadro. Luego este calendario va a estar disponible en Instagram y también en YouTube, en la sección de comunidad, para que lo tengas y lo puedas ir revisando si quieres y necesitas. También nos puedes encontrar a nosotros en redes, en el podcast astrológico, en Instagram, @el podcast astrológico. A mí me puedes encontrar en mi Instagram, perdón, en maxgasconastrólogo, @maxgasconastrólogo, y en maxgascon.com. También ahí estoy mostrando mis servicios, y también muy pronto voy a estar comenzando un nuevo curso de astrología que es el 9 de marzo. Si quieres aprender astrología desde cero, desde la base, desde lo más básico, ahí para poder ir cimentando una buena base astrológica desde la perspectiva tradicional, principalmente helenística, lo puedes hacer a través de esa forma. No sé si Gonzalo quisieras decir algo Añadir, más. no, lo que digo siempre, que como yo las redes personales y tal no están vinculadas todavía con la astrología, únicamente que quien le interese acceder a fuentes antiguas, tengo una traducción de Betius Valens al español en Amazon, y que estaré encantado de que si lo compran comenten que les ha parecido o lo que sea. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está el mes. Gracias, Gonzalo, por la conversación y bueno, nos estamos A ti por viendo la en un invitación. próximo episodio. Sí, Vaya muy bien.